Mira, uno de los cambios que ha habido en nuestra sociedad es que hemos pasado a tener una nueva forma de familia. Mira, normalmente las familias eran formadas por una pareja, papá, mamá, y a partir de ahí los hijos. Hoy nos encontramos con familias que pudiéramos denominar monoparentales, es decir, familias de un solo papá, ya sea la mamá, muchas mujeres cabezas de hogar, muchas mujeres que son madres solteras, muchas mujeres que tienen ellas que responder como papá y mamá, dicen, por sus hijos. O en algunos casos también muchos varones, muchos hombres que se quedan solo en la crianza de sus hijos. Es extraño, pero está pasando. Y no podemos negar eso. Es decir, yo creo que el ideal de pareja, o mejor, el ideal de familia es papá, mamá e hijos. Yo creo que es así. Es decir, desde mi manera de entender el mundo y desde mi manera de reflexionar, creo que es así. Pero no puedo negarme, no puedo cerrar los ojos ante una realidad clara y definitiva. ¿Cuál es? Que hoy existen, y cada vez más, familias monoparentales. Familias que solo tienen un miembro, o un papá, o un papá, ya sea hombre o mujer, para ser exacto. Las familias monoparentales se han convertido en un elemento permanente y claramente perceptible de muchas de nuestras sociedades. Hoy en día los demógrafos y aún los sociólogos de diversas partes del mundo se preguntan por qué razón la estructura familiar, esa que les llamaba mujer, hombre e hijos, o papá, mamá e hijos, ha ido siendo reemplazada por esa nueva forma de familia. Porque esto no es un secreto. Nadie puede negarse ante esta realidad. Nadie que esté aquí en la actualidad puede decir que no, puede decir que la familia tradicional sigue siendo la más fuerte. No, se están cada día produciendo más cambios, más, ¿qué digo yo?, transformaciones de esa institución. Y uno, tal vez, como se preguntan también los expertos, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se están dando esos cambios? ¿Por qué ha comenzado a darse esa transformación? ¿Cuál es la razón? Y uno tiene que decir que hay muchas razones y hay muchas posibles respuestas. Muchas. Sin duda, una tiene que ver con la manera como se viven hoy las cosas. La manera de vivir hoy es una manera distinta de vivir a como vivieron tu papá, tu abuela, tu tatarabuela y los míos, ¿verdad? Es distinto. Sí, hoy vivimos de una manera distinta. Sin duda, hoy hay un contexto de cambios económicos, de cambios culturales, de cambios sociales, que nos invitan también a nosotros vivir en procesos de cambio. Yo quisiera, por ejemplo, que miráramos alguno de esos cambios. Miráramos alguno de esos cambios que sin duda son importantes para tratar de entender por qué se ha dado ese cambio de familias de papá y mamá a familias monoparentales. Y yo tengo que decir que hay muchas cosas. Primero, hay una cierta presión, hay una presión que afecta la vida de las personas. Una presión que tiene que ver sin duda con la manera como se vive, que tiene que ver con la manera como se junta la gente, que tiene que ver con la manera como se va uno construyendo la vida. ¿Me explico? Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con las emociones, la manera de vivir las emociones, tiene que ver con la manera de enfrentar aún el tema religioso, porque en muchos elementos la familia esa de papá, mamá e hijos pertenece a una estructura religiosa. Sí, pertenece a una estructura religiosa, sobre todo a una estructura religiosa en Occidente, porque si tú recuerdas, en algunos países árabes, por ejemplo, o en la cultura musulmana, por ejemplo, al hombre se le permite hasta tener varias mujeres, 4, 5, creo, ¿verdad? Siempre y cuando puedas tenerlas a todas en la misma, en el mismo nivel económico. Entonces eso tiene que ver también con el paradigma religioso que vivimos. Y tengo que decir que mucha gente, cuando se zafó de ese paradigma religioso, cuando se desligó de esa manera de entender su vida en términos religiosos, atacó también las concreciones en términos de familia de esa religión. Me explico.
como la religión decía, tiene que ser papá y mamá e hijos. Como dijeron, yo no creo en la religión. Entonces, ¿qué hicieron? Tumbaron la estructura y dijeron, la vamos a hacer como a mí se me dé tú sabes. De eso se trata. Por eso insisto, hay presiones de todo orden, no solo religiosas, no solo maneras de juntarse, maneras de verse. Hoy en día la vida está teniendo otros valores, está teniendo otras cosas. Yo creo que allí podrían estar las razones de ese porqué, de esa transformación que se ha dado de una familia con papá y mamá a una familia donde solo hay uno de los dos. Bueno, no he abierto todavía el Twitter, pero lo voy a hacer inmediatamente para que podamos ustedes y yo conversar también a través de ese ambiente. Pero yo decía que había presiones, ¿verdad? Una de las presiones más fuertes es la presión económica. Esta afecta mucho a que la familia se fragmente. ¿Por qué? Porque cada vez es mayor el número de padres y madres que trabajan. Pues se necesita dinero para poder subsistir en un mundo en el que hay hasta un impuesto por existir, ¿verdad? Hasta por el aire que respiro ya nos están cobrando, ¿verdad? De alguna manera, eso presiona mucho y hace que las cosas sean distintas. Sí, al formar parte de una sociedad en movimiento, muchas personas viven y trabajan lejos de la red de apoyo que ofrece la familia extendida, pues tienden a derrumbar las instituciones que proporcionan un sentido de estabilidad, matrimonio, familia, se destruyen. Y entonces, de alguna manera, al tener que trabajar, estar siempre fuera, los lazos afectivos se van deteriorando. Me explico. El hombre se va a trabajar, 5 de la mañana tiene que salir a trabajar, regresa normalmente a las 8 de la noche. Ella sale a trabajar a las 6, regresa a las 7. Normalmente se vende entre 8 de la noche y 10 de la noche que tienen que volverse a dormir, 2 horas diarias. Pero normalmente en ese tiempo tienen que estar pendientes de los niños, atender a los niños, cuidar a los niños. El sábado trabajan ambos y el domingo él duerme esta tarde, ella tiene que hacer algunas actividades o él hace deporte. Conclusión, el lazo que los une, al que hay que dedicarle tiempo, al que hay que dedicarle espacio, al que hay que dedicarle amor, se va diluyendo. Porque ¿cómo amo a una persona a la que no veo? ¿Cómo amo a una persona a la que no siento? ¿Cómo amo a una persona con la cual no puedo respirar el mismo aire? El amor se hace de eso. El lazo afectivo que lleva a mantener fidelidad, a mantener todas las cosas, pasas por allí. Pasa por te adoro, por te quiero, pasa por las dificultades que hay, pasa por el tiempo en el que se está juntos. Entonces, esa presión económica, ese tener que conseguir dinero para subsistir, lleva a que se vaya diluyendo el lazo afectivo y la familia vaya transformándose y vaya cambiándose. Y entonces, así no puede ser. Ahora, me pregunto, ¿pueden sobrevivir las familias monoparentales? ¿Con qué ayudas cuentan? ¿Con qué ayudas cuentan? Esa es la pregunta. Vaya, yo me imagino, y no sé si hay llamadas para eso, yo imagino que muchas personas pueden llamar y contar su testimonio de cómo fueron criados solos por su mamá y les fue bien. O cómo fueron criados solo con su papá y les fue bien, ¿verdad? Creo que de esos testimonios hay. Creo que hay muchos estudiantes. Hay una pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Cómo 368-1868. Me dicen que repita el número. 368-1868. Es nuestro número. 368-1868. Bueno, entonces, ¿se puede tener ese espacio de la familia? ¿Se puede tener ese espacio? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, hay que decir que quienes crían solo a sus hijos no lo hacen por egoísmo o por rabia. Algunos casos sí hay más de una mujer que dice, yo voy a tener mi pelado, pero no me voy a casar con nadie. Yo voy a buscar al pelado del sombrero ese, que me haga un pelado y nada más. Hay mujeres que dicen así, pero normalmente no es eso lo común. Estos terminan criándose solos, no por egoísmo, sino por las circunstancias. Porque no se entendieron, porque no pudieron construir. Entonces, hay que ser claro en esto. Ahora, también tengo que ser claro con ustedes. Los hijos de las familias monoparentales no tienen que ser identificados como seres sin disciplina
o como seres que no tienen una buena educación. No es verdad. No es verdad. Yo tengo que decir que muchas personas que yo conozco, que muchas personas que han sido criadas solo por su mamá o solo por su papá, dan ejemplo de una gran disciplina. No son descuidados. Ahora, normalmente a las mamás que crían solo a sus hijos se les llama madre soltera. Y normalmente se alude solo a la mujer, a esa mujer que ha tenido un hijo sin estar casada o que se separó y que ha tenido que criar al niño sola. Aquí psicológicamente hay un tema que discutir. Hay un tema que hay que discutir. Y es el tema de cómo se construye la personalidad sin un referente masculino o femenino. Y ojalá se hicieran esos esfuerzos. Y ojalá al construir familias se pensara en eso. Porque de alguna manera el predominio de las familias monoparentales tiende a ser preocupante. Pues tanto los hijos como el progenitor pueden estar expuestos a estrés emocional, a apuros económicos, a carencias sociales. Y tal vez haya quien se pregunte si una persona sola puede tener éxito en la crianza de sus hijos. No digo que sea imposible, pero no es fácil, como ya nos lo han dicho. Entonces, esa es mi conclusión y quería compartirle con ustedes. Quique nos manda un saludo chévere.